Este es un tema que considero que tiene una importancia vital de cómo podemos transformar el dolor en algo positivo en nuestras vidas, cómo transformar estas situaciones a veces de incertidumbre, de inestabilidad, y para encontrar esta paz y tranquilidad. Y para ello invitamos a Susi Bojorques. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, Roberto, y tú, encantada de estar aquí nuevamente frente a tus cámaras. No sé si te acuerdes, hace 6 años o 7 en la escuela de la señora Ceci Chalita, donde yo daba clases, fue la primera vez que estuve frente a una cámara tuya y me da muchísima emoción estar otra vez aquí frente ahora a tu cámara virtual y que te hayas convertido en mi hado madrino de la tecnología y me salves de todas mis cosas tecnológicas que se me atoran. De verdad, me da muchísimo gusto verte en esta cámara. No, la verdad que para mí es un honor que nos estés acompañando en este momento y cuando estamos platicando en una plataforma que ella está trabajando y todo eso, me platicó del proyecto que estaba haciendo y me interesó muchísimo porque en muchas ocasiones tenemos ciertos dolores de pérdidas, de pérdida del trabajo, de a lo mejor una experiencia emocional con nuestra pareja, con nuestros hijos, con lo que pues pasa a nuestro alrededor. Y en muchas ocasiones, Susi, considero que no tenemos a lo mejor las herramientas necesarias para poder salir adelante ante estas situaciones. Entonces me gustaría, Susi, que te presentaras quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu pasión. Muy bien. Bueno, pues, ¿quién es Susi Bojorquez? Bueno, Susi Bojorquez de la Mora es una mujer que desde siempre he sido muy estudiosa. Yo era de esas niñas que me sentaba mero adelante, que me sacaba siempre, siempre, siempre buenas calificaciones. Desde siempre me ha gustado mucho leer, estudiar. Eh, También desde siempre y hasta ahora soy súper chillona, o sea, puedo ver un comercial y lloro o puedo estar hablando y de repente se me hace un nudo en la garganta y lloro. Y es medio contradictorio porque ya ahora me he dado cuenta que soy una mujer muy racional. De verdad, yo creo que vivir de manera consciente, con los dos piecitos sobre la tierra y estar haciendo conciencia y ser realista y razonar las cosas, para mí y mi manera de ser, para mí es lo mejor. Creo que nos sirve estar conscientes y por el otro lado, pues sí, sí soy muy, muy chillona. Y Susi también es una mujer que ha trabajado por años en una debilidad que es la de necesidad de hacer las cosas perfectas y de ser perfeccionista. Soy una perfeccionista en recuperación, trabajo todo el tiempo en eso, pero esa ha sido parte de lo que me ha dado mucho de lo que soy ahora, o sea, trabajar con esa necesidad de perfección surge o tiene su raíz en que creemos que vinimos a este mundo a ser felices todo el día y a todas horas, que si trabajas muchísimo ya la hiciste y la vas a hacer y te vas a hacer rico, que si haces todo bien, también ya la hiciste, de que la vida tiene que estar bien todo el tiempo. Y sin querer, llegamos a adultos con esas creencias de que todo tiene que estar bien si yo me porto bien. Y entonces, en el preciso momento en que me doy cuenta que mi necesidad de ser perfecta y de hacer todas las cosas bien y rápido, es cuando surge como el hilito que le jalas a algo y descubrí que mi necesidad de perfección era por esas creencias de que la vida tiene que ser buena, linda, perfecta, feliz todo el tiempo y demás, y fue lo que me impulsó a empezar a estudiar más y más la causa de las cosas. Y a mí, por ser tan racional, me dio por la ciencia, me fascina la ciencia, me fascina que sumar 2 más 2 siempre dé 4, no a veces 4, no a veces 4 y medio, no sé qué. De verdad me gustan las cosas que sean exactas y me dio por la ciencia y desde hace algunos años pues el estudio de la neurociencia, que es la que estudia el funcionamiento del cerebro, bueno, ha venido a darme en el número de respuestas a esta mujer que es sumamente realista y racional.
Esa soy yo, con todo y mi defectillo. Me encanta porque yo creo que es importante, Susi, cuando reconocemos que no somos perfectos, ¿no? Que en la medida que vamos avanzando en nuestra vida podemos ir mejorando ciertos aspectos de no nada más de nuestras debilidades, sino también de nuestras fortalezas y que, como dice la película de Rocky, no importa cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas en la vida. Y me gustaría que nos platicaras cuáles son los pasos para que cualquier persona pueda transformar el dolor. Yo me adelanté un poco en el tema del PDF que me mandaste y están las R's del duelo, no sé si así se digan, igual ahorita no las explicas. Sí, sí, claro que sí. Mira, la frase precisamente de Rocky eran ese tipo de frases con las que yo no podía vivir. No importa cuántas veces te caigas, importa cuántas te levantas. Y si no tienes ganas, y si no tienes motivación, y si no sabes cómo, te taladra en la cabeza ese tipo de frases como las de viniste a este mundo a ser feliz o todos podemos lograr lo que nos pongamos en la mente. De verdad, a veces esas frases hacen daño y te prometo que a mí me hicieron daño. Y una que me hizo daño hace muchísimo tiempo la leí en el libro del alquimista de Paulo Coelho, que ahora lo amo verdaderamente, pero en aquel entonces que decía que tú sueñes y que el universo conspira para cumplir tus sueños, bueno, me taladraba la cabeza. Yo decía, por Dios, o sea, ¿dónde está el universo cumpliendo los sueños de quién y por qué no me los cumple a mí, que soy una buena persona, que estudio mucho, que soy buena esposa, buena mamá, buena hija? ¿Por qué no el universo me cumple? Entonces, el problema para mí surgió explicarme todas esas frases que suenan muy bonito, pero que yo no entendía. Y el proceso para entender todas estas frases a mí se me dio aprendiendo cómo funciona el cerebro. Entonces, en el momento en que se me pase la mano hablando del cerebro, tú me dices, ¿ves? Pero el duelo es un proceso no nada más de que pasa el tiempo, sino es un proceso donde se incluyen muchos procesos físicos, emocionales, espirituales, mentales. Después de que una persona pierde algo valioso, o algo que desea no llega. Porque también podemos sentir dolor porque no logramos lo que queremos. Y ahí estamos duro y dale, y duro y dale. Y todo el mundo nos dice, no te rindas y persiste y síguele y síguele y sigue. Y por dentro el cuerpo se está acabando por cómo funciona el cerebro. Entonces, en este proceso de duelo, después de una pérdida material, es un proceso que yo viví también, no nada más con pérdidas materiales, pero lo quise y lo quiero tratar en este momento contigo, hablando de pérdidas materiales por la situación que estamos viviendo. El proceso de duelo, de dolor, es lo que sucede después de una pérdida. Como te digo, ya sea que perdiste el trabajo, tu boda, tu graduación, te cancelaron un viaje, estás vendiendo menos, tuviste una reducción en tu salario, lo que sea. Eso es una pérdida. Dejaste de recibir algo o también puede ser porque algo que quieres no llega. El duelo es en la etapa que vivimos después. Y por como está programado nuestro cerebro con una de sus 4 prioridades, que es evitar el dolor, inmediatamente cuando tu cerebro detecta dolor, con toda la razón, tienes toda la razón del mundo, porque también a veces es típico que te digan, ay, no, vas a conseguir trabajo, no te preocupes, ay, vas a recuperar tu dinero, ya no te preocupes, o que no te duela, y creemos que porque son cosas materiales no nos debe de doler, pero el cerebro no sabe de esas cosas, ni del consejo de la tía que te dice que no sufras por dinero, no lo sabe. Tu cerebro siente el dolor de cualquier pérdida material, igual que si fuera de otras pérdidas personales o de capacidades físicas. En ese momento no pensamos en desapegarnos a nada, de decir, ay, sí, el desapego, pero ¿cómo siento que me desapego? Un ejemplo ahorita a lo mejor sueldo que yo tenía, que venía ganando, porque yo lo he escuchado esto, Susi, y sí se me hace
algo impactante. O sea, yo he escuchado de primera mano de gente que decía, de un momento a otro nos sentaron a todos, no nos avisaron, era quincena y nos bajaron el 50% de nuestro sueldo. O sea, de un momento a otro y hablas de desapegarte a eso, pues. Ay, sí, es el típico. Yo me acuerdo también en mis tiempos que todo el mundo te decía, fluye, suelta las cosas. ¿Cómo las suelto? ¿Por qué? Porque en el momento en que tu cerebro siente el dolor de que te sentaron en la silla y te avisaron que si querías o no querías, tu sueldo iba a ser 50% menos, tu cerebro recibe toda la información del exterior mediante tus sentidos, tus 5 sentidos, los tuyos, los míos y los de todos, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que comes, con lo que tocas, con lo que todos, mediante tus 5 sentidos entra por aquí la información al cerebro. Entonces, no puedes decirle a tu cerebro 5 minutos después de que te dijeron que tu 50% de salario iba a bajar, no le puedes decir desapégate. ¿Por qué? Porque la información ya entró aquí y el cerebro tiene la característica de que está programado para sistematizar procesos. Si no tuviera los procesos sistematizados, imagínate, nos explotaría la cabeza aquí de toda la información que nos está llegando. Y uno de esos procesos es el de el dolor. ¿Por qué? Porque es prioritario. Evitar el dolor es una de las 4 prioridades programadas en nuestro cerebro. La primera es la de supervivencia, la segunda es evitar dolor e incomodidad, la tercera es conservar energía, por eso dicen que nuestro cerebro es perezoso, y la cuarta es obtener placer. Son las 4 prioridades primitivas de nuestro cerebro. Entra por aquí, por lo que estás escuchando, que te van a bajar 50% el salario, es imposible que tu cerebro no esté haciendo ya un proceso de primero aquí, entra la información por aquí y en la mitad de nuestro cerebro se encuentra todo el sistema nervioso, el simpático, parasimpático, el perimetral, el entérico, donde se maneja toda esa información, se filtra, se quita, se pone y después se manda para permitirnos realizar acciones. Ok, entonces entra la información, se procesa aquí y luego se mandan las órdenes al cerebro mediante neuroquímicos, dependiendo de lo que está sucediendo, el cerebro genera esos neuroquímicos y se manda la orden de realizar ciertas acciones con el cuerpo. Ok, entra al medio y luego sale por atrás. Cuando el dolor, la amenaza a tu supervivencia, o tu seguridad o la falta de obtención de placer se ven muy amenazados, no hay manera de que tú controles tus decisiones y por mucho que repitas 1000 afirmaciones positivas, no pasa nada, jiji, no me dolió, no, todo va a estar bien, no sé qué, tu cerebro ya está segregando neuroquímicos, cortisol, noradrenalina, epinefrina, esos que te hacen que tu cuerpo reaccione, no que responda. Entonces, reaccionas y todo el mundo conocemos las reacciones de nuestro cerebro primitivo, que es pelear, huir o paralizarte. Entonces, típico, te van a bajar 50% de tu sueldo. Mi jefe está nefasto porque no nos defendió y luego le sigue uno con el gobierno y el gobierno está no sé cómo y luego le sigue uno con la pareja y mi pareja que gasta millones y no puedo ahorrar y empieza uno a pelear. Es la primera reacción. O a huir, que es el típico de no pasa nada, ya pasará. Todo esto es para qué, tiene un para qué. Esa es una reacción. O pasarte horas en las maquinitas, en tu teléfono, jugando Candy Crush y jugando quién sabe qué, jugando cosas y no pensar en que te acaban de reducir el salario 50%. O paralizarte, que es sentarse en el sillón a esperar el mágico golpe de suerte o a prender una veladora que requiere un mínimo esfuerzo, pidiéndole a todos los santos que mágicamente se solucione la situación. Esas son reacciones. Una respuesta, buena respuesta es no apegarnos, es soltar la situación, es estar en paz. Pero si no conocemos que inconscientemente este proceso se realiza dentro de nuestro cerebro en el milisegundo que recibe una amenaza real o imaginaria y la detecta, ese proceso no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos hacer es saber
ver qué sucede, para entonces tener las herramientas correctas para cambiar la reacción natural del cerebro al dolor, cambiarla para que se convierta en motor. Y lo maravilloso del cerebro es que tenemos todo lo necesario para realizar ese proceso y se llama la característica del cerebro para reprogramarlo con nuevos procesos y con nuevos sistemas, se llama neuroplasticidad. Y cómo se empiezan a conectar nuevas células en nuevos procesos y en nuevas redes neuronales usando esto, nuestro córtex prefrontal, sobre todo la parte izquierda, cuando estamos enfrentando dolor, es importante que le demos calma a nuestro cerebro para que la parte media no esté reaccionando y mandándonos a reaccionar, y con esta parte izquierda le proporcionemos por decreto, porque así es, porque esta parte de nuestro cerebro es la que manda, aunque solo equivalga al 5% de todo nuestro cerebro, esta parte manda. Pero cuando nos vemos amenazados, todo el cerebro consciente es el que toma el control. Y entonces, cuando, ok, ya sé que así funciona mi cerebro, que cuando me dijeron que se me iban a reducir mi salario, mis ingresos, mi cerebro reaccionó así, lo primero es hay que darnos oportunidad de atravesar por el dolor. En teoría suena súper fácil, no es fácil, lo he vivido, sé perfectamente bien que cuando hay dolor lo que queremos es pelear, huir o paralizarnos. Pero para que el cerebro funcione y tenga un nuevo proceso, es maravilloso que tomemos la decisión consciente de atravesar por el dolor. Y en lo que yo te mencionaba para hablar el día de hoy, existen las R's del duelo, que a mí me encantan y como soy muy racional, eso de que sean puras R's me pudo encantar. Y que demos la oportunidad y le demos la información al cerebro de que el primer paso para sanar una pérdida es aceptar la revolución. La revolución es que estamos enojados, que se nos vienen todos esos neuroquímicos, que queremos pelear, que queremos echarle la culpa a todo mundo o encontrar el culpable, de que no nos calienta ni el sol, de que tenemos rabia, de que muchísimas emociones, esa es la revolución. Y así vienen todas las otras etapas que nos llevan en 6 etapas a finalmente, en la última, a reinvertir la experiencia. Por supuesto, a una persona que en este momento acaba de perder su trabajo o el 50% de su salario o su boda o su graduación o su viaje, no le vamos a decir, tranquilo, vas a aprender algo de esto y vas a reinvertir la experiencia. No, se tienen que pasar por las otras etapas para vivir el dolor sin permanecer en el sufrimiento. Hay que reconocer la pérdida. Esta etapa, esta R del duelo de reconocer la pérdida, se parece muchísimo como cuando se va la luz y de repente entramos a un cuarto y metemos la mano y queremos prender la luz porque se nos olvidó que no hay luz y vuelve a venirse al cuerpo el dolor o la emoción de la pérdida. Otro paso de las R's del duelo, del proceso de duelo, es recordar realistamente, porque también se nos da, porque somos humanos y cuando estamos reaccionando, se nos da o recordar, ay, era maravilloso, era el mejor trabajo que tenía, era el mejor jefe, era lo máximo, era no sé qué, y nos hacemos más daño y entramos más fácil al sufrimiento. O también se nos da por despotricar y decir y criticar, y decir, qué bueno que me corrió porque al cabo que ni lo quería y yo odiaba mi trabajo y no sé qué, y no estamos recordando de manera realista que todo lo que existe en este mundo y en este planeta Tierra y en el universo tiene su contraparte. No todo es absolutamente malo, ni todo es absolutamente bueno. Y una de las etapas del duelo es precisamente eso, recordar realistamente. Y así son las 6 etapas que podemos vivir conscientemente si tenemos la capacidad
de comprometernos y de hacernos responsables del dominio propio, porque es súper fácil y sencillo reaccionar, ponernos en modo de pelea, ponernos en piloto automático, querer que alguien venga y nos salve y nos ofrezca el nuevo trabajo o nos compre lo que vendemos o que haga algo maravilloso por nosotros. Y de verdad, si nos ponemos en el papel de víctima y contamos así como con violines la historia horrible que me está pasando y que bla, 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 y aparte se la repetimos a la mamá, al papá, a los hijos, al vecino, a mi mejor amigo y a la comadre y al compadre y a todo el mundo, todas las cosas horribles que me está pasando así como con un violincito de víctima, el cerebro no sale de la reacción y no puede entrar a generar una respuesta. Entonces, es nadie más, o sea, es nuestra responsabilidad, es nuestro deseo tomar esa decisión consciente de atravesar por el dolor, de vivir el dolor, de sufrir, que yo a mis clientes les digo que les doy oportunidad de sufrir 5 minutos nada más, de hacer su megadrama y de despotricar y de decir lo que quieren decir, y después dominio propio, se contienen y se utiliza esta parte de nuestro cerebro para poder continuar con el siguiente proceso o con el siguiente paso o con el siguiente nada. Porque cuando sigues un proceso consciente, utilizando el poder de nuestro cerebro y reconociendo de dónde vienen nuestras reacciones inconscientes, realmente nos sentimos como muy orientados, porque además también lo que genera muchísima incertidumbre es no saber cómo le vamos a hacer. Y entonces recurrimos a lo mejor a personas que no tienen la experiencia o no tienen el conocimiento o tienen creencias muy diferentes a nuestras creencias, y ahí es donde de repente podemos empezar a perdernos y no tomar el verdadero control de lo que nos está sucediendo a nosotros. Ahí estás, Roberto. Aquí estamos contestando las preguntas. Me dice Rosario que si quedará grabado el programa y ya le contesté que sí. Y invitarlos a todos, si les está gustando el tema, he visto que hay bastantes personas aquí conectadas. Dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta, si están pasando por alguna situación, pues aprovechar que está Susi con nosotros para contestar sus dudas y sus preguntas de lo que estén vivenciando. Hay una pregunta que vi que cuando ya pasas este tema de reorganizar la vida, reinventar, viene que es necesario actualizar y moldear el cerebro. Es lo que les decía de la característica de cerebro de neuroplasticidad. Nuestro cerebro tiene 85 billones de neuronas que se conectan electromagnéticamente en 50 trillones de conexiones, de sinapsis dentro de nuestro cerebro. Y lo maravilloso de nuestro cerebro consciente, de la parte izquierda de nuestro cerebro, es que con repetición y mediante el compromiso de generar nuevas conexiones neuronales, podemos cambiar el patrón más utilizado. Si vienes de una familia mega dramática, que todo lo hace grande, que todo es para sufrir, que todo es para tirarse al suelo, seguramente tienes aquí adentro una red neuronal lista para funcionar cuando estás enfrentando un dolor. ¿Y con qué es lo primero? El primer ingrediente en el que sí o sí necesitamos enfocarnos para utilizar la neuroplasticidad y programarle a nuestro cerebro nuevos patrones, porque los otros nunca se borran, programarle nuevos patrones de conducta que podamos utilizar más fácilmente, es utilizando nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son una herramienta poderosísima. ¿Por qué? Porque tenemos de 60 a 70,000 pensamientos al día. Entonces, cualquier cosa que tenga 60 o 70,000 tiene poder. Entonces, cuando aprendemos a manejar y a controlar
el diálogo interno que sucede dentro de nuestra cabeza, con nuestros pensamientos, con la historia que nos estamos repitiendo, estamos accediendo a la posibilidad de crear nuevos patrones de conducta y nuevos patrones de pensamiento y nuevos patrones de respuesta, en lugar de que nuestro cerebro opte por reaccionar a las primeras de cambio y en cuanto te mueven tantito el tapete está uno reaccionando. Es mediante los pensamientos que nosotros podemos moldear nuevos patrones de conducta, de hábitos, de creencias y de acciones que podemos realizar. Imagínate que nuestro cerebro es como una ciudad que la estás viendo en la noche, que la estás viendo como desde arriba de un edificio. Los patrones más comunes son como que las calles que están alumbradas. Y como nuestro cerebro, una de sus prioridades es conservar la energía para todas las millones de funciones que tiene que realizar, para nuestro cerebro se le hace más fácil ir por el camino donde está iluminado, donde hay luces prendidas, aunque ese es el camino del drama, del violincito, de la víctima de la vida, de que la vida es injusta, de que todo me pasa a mí. Aunque sea un camino que no sea constructivo, el cerebro se va a ir por ahí porque es el patrón neuronal que más se ha usado. Entonces, para moldear y generar nuevas conexiones y nuevos patrones de conducta en nuestro cerebro, es vital que aprendamos a tomar el control de nuestros pensamientos. Me encanta lo que nos compartes y dice Rosario, aquí estoy viendo su pregunta, lo voy a poner en la pantalla. Esto que dices que le das a tus clientes sus 5 minutos de drama y que luego hay que pasar a trabajar con la corteza prefrontal, ¿no es como contradictorio con vivir las etapas del duelo? El drama es donde existe el sufrimiento y hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. Cuando una persona tiene dolor, es inevitable, es natural y por eso les digo que necesitamos tomar la decisión de atravesar el dolor. Cuando estamos instalados en el drama, y se los digo yo porque yo era experta de hacer dramas, estamos conectadas con el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento ocurre cuando de manera crónica nosotros nos estamos generando con nuestros pensamientos, con lo que estamos y con nuestras palabras y con nuestras acciones, nos estamos generando nuevamente dolor por la pérdida. No es una contradicción. Tienes permiso de hacer tus 5 minutos de drama. ¿Por qué? Porque somos humanos, necesitamos sacar nuestras emociones. No se trata de no sentir dolor, de no sentir miedo, de no sentir incertidumbre. Se trata de que sepamos con qué herramientas vamos a enfrentar cada una de esas emociones que se generan aquí, que se generan en nuestro cuerpo porque somos humanos. Ninguna emoción es mala. Simplemente, si permanecen demasiado tiempo circulando los químicos que genera cada emoción en nuestro cuerpo, podemos llegar a enfermar por el exceso de neuroquímicos que no construyen o no le permiten al cuerpo regresar al equilibrio, regresar a la homeostasis que se llama, que es el equilibrio y el balance entre todas las funciones, los químicos, los sistemas que se realizan de nuestro cuerpo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero como yo fui muy dramática, a mis clientes les doy sus 5 minutos de drama para después ponernos a trabajar. Hay otra pregunta de Rosario y dice, ¿y qué pasa con las emociones? Si estás experimentando emociones muy fuertes y pones a trabajar los pensamientos, ¿no es como invalidar tus mismos sentimientos? Cuando tenemos emociones intensas, se los decía hace rato, el que aparece en acción es el sistema nervioso simpático, es el que aparece ahí y su función, al ver una emoción intensa, su función es
prepararte para defenderte y se liberan los neuroquímicos y todas esas cosas. Cuando estamos experimentando y en la mitad, en el medio de la situación de la pérdida, del dolor, como se lo decía hace rato, por favor no lleguen con nadie a decirle, no te preocupes, esto te va a traer una lección, todo sucede por algo. Por favor, no, porque no se puede. Yo en ningún momento dije que vas a pasar inmediatamente a los pensamientos. No, vas a vivir un proceso en el que en cada parte del proceso vas a utilizar ciertas herramientas que realmente impactan el funcionamiento de nuestro cerebro para que poco a poco la energía que genera el dolor, las emociones intensas generan muchísima energía, tienen unos frecuencias energéticas muy, muy fuertes. Y para que poco a poco el dolor pueda convertirse como en gasolina para tu cerebro, para que lo puedas encauzar. Pero si nos desbordamos en dolor, en sufrimiento y en drama, es muy difícil poderlo encauzar. Y en el caso, en el momento en que estamos sintiendo emociones muy intensas y tenemos la capacidad de darnos cuenta, de observarnos, que estamos, que llevamos mucho tiempo ya con una emoción muy intensa hacia la euforia o hacia el miedo o hacia el dolor, podemos elegir respirar. La primera técnica para retomar el control de nuestro cerebro que está reaccionando es mediante la respiración. Existen diferentes tipos de respiraciones, muchas respiraciones, pero en este caso de emociones intensas, de una pérdida en el que podemos estarnos sintiendo demasiada agitación, que la frecuencia cardíaca está aumentando, que a lo mejor se dilatan las pupilas, que nos están sudando las manos. Si logramos en ese momento tomar el control de adentro de nuestro cerebro mediante la decisión consciente de hacer respiraciones profundas, en 6 respiraciones, y no lo digo yo, todo lo que les estoy compartiendo, nada es inventado por mí, todo es en base a estudios y a la ciencia. Yo lo único que hago es compartir todo lo que he aprendido, pero en 6 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, contando hasta 4, sosteniendo la respiración 2 y exhalando como si tuviéramos un popote, contamos hasta 6 y hacemos 6 respiraciones profundas de esas, inmediatamente el control de nuestro cerebro medio pasa al sistema nervioso parasimpático, que él es el que se encarga de nivelar y de equilibrar todos los procesos reactivos que se habían liberado 6 respiraciones antes. No es nada más como por orden, como se los digo, la teoría es súper fácil y por eso es que otra cosa también que a mí me hacía muchísimo daño era piensa positivo y piensa positivo y piensa positivo. O sea, si había alguien que tenía control mental y podía decidir pensar positivo todo el día era yo, pero no sirve si no conocemos para qué sirve y por qué lo hacemos. Entonces, es reconocer las emociones, es atravesar el dolor, es confiar en la capacidad que tenemos aquí. Si tenemos la capacidad de sentir el dolor, tenemos la capacidad para atravesar por el dolor, pero existen ciertas técnicas físicas, mentales y emocionales para cada etapa del proceso de duelo para poder ir avanzando poco a poco. Si en este momento siento el dolor que mi salario va a bajar un 50%, no hay poder humano que me permita o palabras positivas o cosas lindas que me puedan decir que pueda regresar a mi cerebro a la parte donde puedo responder. Solamente yo y mediante respiraciones conscientes de conciencia plena puedo bajar el nivel de los neuroquímicos para después empezar a tomar decisiones. Pero en ese estado reactivo no podemos tomar ninguna decisión consciente. Excelente, y también agradecerles a todos ustedes por los comentarios que nos están dejando.
y que Susi muy amablemente también nos está compartiendo sus respuestas en base a cómo ella lo dice, a sus estudios, a sus experiencias que ha estado compartiendo con muchísimas personas. Y no se despeguen porque al final también Susi les va a compartir su forma de contacto. Aquí ya he visto algunos comentarios de que cómo te pueden contactar para las sesiones de coaching, así que al final vamos a tener esta información para que no se despeguen. Y Susi, estamos hablando de que los ingredientes son los pensamientos y las emociones. Entonces yo no puedo brincarme estos pasos. Yo a lo mejor, como tú lo comentas, puedo sentir euforia o me puedo sentir muy triste, pero esta parte de la técnica de la respiración yo creo que es fundamental, porque sí es cierto, cuando yo me siento angustiado, una de las primeras cosas que identifico en mí es la respiración, ¿no? Estoy agitado, o sea, yo mismo, si yo me hago consciente de lo que estoy pasando en ese momento, realmente mi respiración no es para nada tranquila. Definitivamente, cuando nuestro cerebro reactivo y el sistema nervioso autónomo, el simpático, toma el control porque detectaron alguna amenaza real o imaginaria, es necesario o tu cerebro considera necesario para pelear o huir, llenar tu cuerpo de oxígeno, y del primer lugar de donde retira oxígeno es del sistema digestivo. Después, como te digo, se dilatan las pupilas para poder ver hacia dónde vas a pelear o huir. El oxígeno se va hacia los músculos para tener el tono muscular para pelear o huir, y la frecuencia cardíaca se acelera en caso de que tengas que correr. Y esta reacción es por si estás en un peligro real, estás a punto de caerte de un lugar muy alto, o te cancelaron una cita de trabajo. O sea, la reacción es igual. El cerebro no mide esta amenaza es chiquita y esta amenaza es grande. No. Incluso las amenazas imaginarias. Está comprobado que cuando empezamos a imaginarnos, y se comprueba con tomografías y escáneres en el cerebro, cuando una persona empieza a imaginarse el peor escenario, el cerebro reactivo empieza a mandar sus señales de alerta, y esa persona solamente está pensando o teniendo pensamientos catastróficos. Y existen técnicas de psicología y de neurociencia para tomar el control tanto de los pensamientos catastróficos, de los emocionales y de todo. Pero se los vuelvo a repetir, no se trata que no sientas. Estamos diseñados para sentir, y todo nuestro cuerpo y todos nuestros sentidos son para proporcionarnos placer, pero es una expectativa muy poco realista creer que tengo que vivir siempre feliz o que todo en mi vida está mal. El punto cuando trabaja uno con la neurociencia es mantener tus emociones en una zona segura, que vivamos. Por eso es el de vivir en el presente. Si estamos constantemente presentes en nuestra vida, puedes detectar si a lo mejor ya tienes como 25 días en el drama y la tristeza y la depresión o lo que sea, o puedes detectar que ya llevas 10, 15 o 20 días como en una euforia total y que no quieres que se baje, y no se baje, y no se baja, y te quieres mantener ahí. Eso es una expectativa poco realista de la vida. En la vida hay que mantenernos y tener alegrías enormes y permitirnos los dolores, permitirnos el miedo, y no vamos a evitar, o no se trata de evitar ninguna emoción. Se trata de aprender a vivir con ellas para obtener placer o para obtener lecciones o para disfrutar el proceso de estar vivos. No somos robotitos. Algo que he experimentado en el tema pues de la vida es, haz de cuenta que tú hablas de que el miedo o lo que este duelo nos puede hacer pelear, huir y paralizarme, pero algo que yo he notado un ejemplo de que cuando yo veo una amenaza, o sea, como algo que no va en base a lo mejor que yo que tenía planeado, como que esto hace
mi cerebro se mueva más rápido. O sea, es en lugar de decir, no, pues ya valió, ¿no? Pues ya me voy a quedar sin ese trabajo. Esto ha hecho que como que dé brincos cuánticos. ¿Eso a qué se debe o cómo puedo yo llegar a eso de manera consciente? Mira, lo que decías eso del miedo y para confirmar el por qué es importante que vivamos toda la gama, amplísima gama de emociones que tenemos, es necesario, miedo es necesario porque nos mantiene vivos. Si no existiera la emoción del miedo, o sea, no voltearíamos a un lado y a otro de la calle para ver si viene coche. Y es por el miedo que hacemos eso, por el miedo y porque existe el miedo y porque está programado en nuestro cerebro, no tocamos una flama o algo, una hoguera. ¿Por qué? Porque existe el miedo. Y todas las emociones, cuando se mantienen en una zona segura, podemos utilizar su energía para encauzarla. El tema es cuando intenciamos para la euforia o para hacia abajo, perdemos el control, nos desbordamos y se necesita muchísimo dominio propio para regresarnos y poder encauzar esa energía. Por eso el trabajo de un coach, el trabajo de alguien que está trabajando en un plan por resultados, por eso es que se necesita que sea un compromiso, porque es algo que se tiene que hacer todos los días. Tenemos un caminito muy iluminado que al cerebro le gusta recorrer, que es el del drama, el de la víctima, el de no puedo, el de tú no puedes, eso no es para ti, está muy iluminadito. Para hacer otro camino neuronal necesitamos recorrerlo todos los días. Lo que realmente impacta nuestra vida y como decías tú, nos permite dar saltos cuánticos es la constancia, la curiosidad, la creatividad y un enorme deseo de seguir creciendo. Porque aparte se nos olvida que somos parte de un universo, de una tierra, de un mundo que está en constante evolución. Y nosotros también. Nuestro sentido, o por lo menos en lo que yo opino que no es mi propósito en esta vida, es crecer con lo que me traiga la vida, con lo bueno, con lo malo, con lo que sea. Las plantas, los árboles crecen con lo que hay. Y en este mundo, en este universo, en esta naturaleza, lo que no está creciendo, se está muriendo. Entonces, si logramos ver de una manera más amplia, después de pasar por el dolor de una pérdida. No estoy diciendo que no se sienta el dolor, háganme caso, sientan el dolor, aprendan a atravesarlo y luego se dedican a hacer otras cosas, pero esos saltos cuánticos, esa conciencia que podemos tener acerca de nuestra capacidad de evolucionar, es lo que nos hace dar pasos a veces y a veces sentarnos durante la vida y a veces darnos chance de las pausas y oportunidades de pausas y luego volver a empezar. Pero no, ahí está todo el mundo, o sea, trabaja y trabaja y haciendo y haciendo, haciendo, hacer, cuando en el cerebro eso no funciona y eso no nos da ni el enfoque ni la energía necesaria para realizar planes y proyectos. Y fíjate, Susi, algo que yo he experimentado que lo que estamos viviendo en este momento, pues se hace en muchas ocasiones tomar decisiones más en la cuestión de estos tres puntos que tú platicas, que son los pilares, ¿no? La pelea, huir o alguna gente hasta se ha paralizado. Y después tocas algo que a mí es algo que me ha marcado en este proceso, que es el no detenerme. Y mucha gente me escribe y me dice, oye, Robert, veo que estás en chinga y todo eso, pero yo en este proceso algo que redescubrí, o no sé cómo decirlo, es que el movimiento es vida. O sea, para mí el moverme es mantenerme vivo y pues sí están pasando situaciones al alrededor, pero si yo me detengo, entonces ahí es donde van a empezar estas emociones a lo mejor que yo no quiero en mi vida, ¿no? Sí está el miedo, está la incertidumbre, están ciertos aspectos, pero yo he aprendido que uno es el que debe de generar
esta cuestión mental que tú lo comentas, o sea, tú nos has estado hablando ahorita de que eso es algo que se trabaja todos los días, es a lo mejor un hábito, una disciplina, es el estar consciente de tus emociones, o sea, es como un proceso. Yo no digo que esto es una cuestión paulatina, yo llevo a lo mejor en mi proceso más de 12 años como en esta parte de la incertidumbre diaria después de emprender un proyecto, y esto me ha dado a lo mejor también ciertas herramientas para afrontar otro tipo de desafíos, pero yo lo que veo, Susi, que les quería comentar a todos ustedes es, a lo mejor en este momento, ustedes que están escuchando, que están viendo este video, que están escuchando el podcast, tienen algo que a las 3 de la mañana los mantiene despiertos. Y por eso fue el tema de este programa, porque a veces es tan grande el dolor, Susi, a veces, es más, hay veces que hasta nos da pena reconocerlo o decirle a la gente que realmente no me siento bien, pero si tú estás aquí y tienes algo que a las 3 de la mañana te mantiene preocupado y despierto, pues es parte de cómo yo, con estas técnicas o herramientas que está hablando Susi, yo puedo cambiarlo, ¿no? Yo estoy aprendiendo lo que nos está compartiendo Susi, pero esto no lo puedo, pues lo charlo con mi vecino y ya con eso se me quitó este show, porque tiene que ver con un trabajo más interno, que algo que yo sí he reconocido, que lo tengo que hacer con alguien que me guíe, que sepa de estas cuestiones, pues, porque si no, es como que si yo voy a pedirle consejos de negocio a alguien que no tiene negocio, entonces no me va a llevar a ningún lado al cual yo quiero llevar mi negocio, ¿no? Exactamente. Cuando podemos o cuando empezamos a aprender cómo hacer del cerebro nuestro aliado y nuestro mejor socio, desarrollamos habilidades o tenemos la capacidad de desarrollar habilidades que poco a poco las vamos descubriendo. Por ejemplo, el de tomar acción de manera consistente. Porque si te despiertas a las 3 de la mañana preocupado, contándote la misma historia con las mismas palabras que despiertan tu cerebro reactivo, no vas a solucionar nada. No significa que estás tomando acción consistente o que en la mañana vas a tomar una acción consistente. Otra cosa que es súper importante cuando queremos mantenernos enfocados, no huyendo del dolor, no huyendo de las circunstancias, no huyendo de lo que está sucediendo, sino queremos tomar el control y hacernos responsables de la parte que nos toca. Es súper importante que no queramos hacer 1000 cosas a la vez. Eso es típico y yo era una de esas, o sea, yo creía que arreglaba una cosa de mi vida y que el resto de la vida iba a quedar arreglado, o que si arreglo mi situación económica, mi familia, mis hijos, mi pareja y toda mi situación va a estar súper bien. No, si estamos atravesando en esta época de cuarentena, estamos atravesando por un dolor, por una situación que nos genera incertidumbre absoluta porque no tenemos respuestas para las preguntas que tenemos, es muy importante que nos enfoquemos en lo que sí podemos hacer. Sí, hay personas, como dices tú, que estás trabajando y que estás creando y que eso te llena de energía y que todo eso, pero es porque estás enfocado, es porque ya recorriste un camino, porque ya tienes algo que te motiva. Pero si de repente hay personas que perdieron su trabajo y que en este momento además quieren poner un negocio y hacer aquí y hacer allá y así, como una reacción a no sentirse culpables o avergonzados o con el dolor, pueden tomar decisiones temporales que los van a afectar de manera permanente. Entonces, yo sí sugiero que una habilidad sea el no querer hacer todo a la vez. Eso te ayuda a poder recuperarte de una pérdida. Luego, parte también de otra habilidad muy importante y que es una habilidad consciente, es soltar el resultado y vivir el proceso. Es súper fácil decirlo, eso a mí me costaba muchísimo. Suelta el resultado y como lo decíamos hace rato, el desapego y suelta el resultado y disfruta el proceso. ¿Y qué hago si aquí en mi cabeza el proceso no hago más que tener preocupación? ¿Cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Cómo voy a ir al súper? ¿Cómo voy a pagar la comida? ¿Cómo voy a pagar mi seguro? O sea, ¿cómo suelto el resultado
resultado, lo único que quiero es volver a trabajar y tener mi dinero y no, en teoría suena fácil, pero es una habilidad que podemos alcanzar si empezamos a identificar las reacciones primitivas de nuestro cerebro. El tema es saber cómo tomar el control de lo que sucede aquí adentro, porque lo que sucede aquí adentro es todo lo que se refleja en nuestro exterior. Lo que pasa es que somos buenísimos para hacer cosas en el exterior. Nos encanta, como decía hace ratito, hacer cosas visibles, hacer, voy a hacer, voy a hacer, trabajo, horas y horas y horas y horas, y no nos damos el tiempo ni tenemos el conocimiento para ir hacia adentro. El 80% de nuestros resultados en nuestra vida tienen que ver con nuestra parte invisible, con pensamientos y emociones. Y el 20% con las acciones o la mecánica que realicemos en nuestro exterior. Pues la verdad que me ha encantado lo que nos has estado compartiendo, Susi. Ya tengo aquí tus páginas para que nos comentes dónde te pueden seguir, cómo te pueden contactar. Vamos a poner aquí tu Instagram, tu Facebook para que lo vean. Si nos puedes ir comentando. Sí, ese es mi Instagram, donde tengo ahí dentro de las stories, hay una que dice Free Resources, que ahí tengo un curso, entrenamiento gratuito que estoy dándolo ahorita. Ahí están mis perros, que amo mis perros, amo cocinar. Toda mi vida he tenido perros y pues ese es mi Instagram. Mi página de Facebook, esa sí la tengo desde hace 8 años ya. He tenido muchos cambios en colores, en estilos, en todo eso, pero la verdad he disfrutado muchísimo la comunidad que he creado en Facebook. Me gusta muchísimo. Pues fue como mi inicio en la tecnología y para mí ha sido como la base para realizar el trabajo que realizo y comunicarme con las personas con las que puedo conectar, con las que resuenan con lo que yo digo, porque no todo mundo le cae en gracia lo que yo digo, o sea, es natural, sí, o sea, es natural y pues es como la ropa, o sea, yo por ejemplo, antes de hablar con mis clientes o de programar sesiones con mis clientes, tengo una llamada de prueba para saber si somos compatibles o no, porque si no, o sea, no tiene ningún caso, y sé que, pues bueno, esta parte de verlo de manera racional va muy como en contra de como todo lo establecido, todo lo místico, todo lo que durante muchísimo tiempo se usó y pues bueno, para mí ha sido o sea, maravilloso, pues, entrar a este mundo de la tecnología a mi edad, con mis hijas, con otra vida, con otra cosa. De verdad, sí, ha sido maravilloso poder aportar esta parte mía al mundo y a la sociedad en la que me tocó vivir y en mi entorno. Y pues bueno, aunque dicen mis amigas y mi familia también, yo siempre he dado consejos, siempre. Como que siempre te digo, he sido muy juiciosa, como muy así, y siempre he dado consejos. Pero dicen mis amigas que antes daba consejos y que sigo haciendo lo mismo, pero que ahora cobro. Pero la verdad ha sido una etapa de mi vida muy padre con el apoyo de mi marido, de mis hijas, y y he ido creciendo así como muy orgánicamente, muy poco a poco, pero muy contenta del trabajo que he hecho y fascinada desde hace 6 años de haber aprendido toda esta parte de la neurociencia para aplicarla a las estrategias de coaching, que es finalmente un entrenador. Pues felicitarte, Susi. Pues ya tengo varios años de conocerla y algo que yo siempre digo en la parte digital es, a lo mejor los jóvenes sí manejamos mucho la parte de la técnica de las herramientas, pero algo que yo siempre le digo a los jóvenes adultos es que todo ese talento, que toda esa información que tienen, pues hay muchos jóvenes que buscamos
pues tener una guía, tener esa experiencia que ustedes ya tienen y que comparten, y que todas esas herramientas que ustedes manejan de manera fenomenal, pues ya las están llevando al mundo digital. Agradecerte, Susi, la invitación. Síganla en sus redes sociales, ahí la pueden contactar para las sesiones de coaching, ahí tiene su curso gratuito para que lo aprovechen, y esperamos pronto volverte a ver por aquí en el programa de Conociendo lo Posible. Así es. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Es un placer platicar contigo y nos vemos prontísimo. Gracias a todos por sus comentarios. Recuerden, Gracias. manita arriba, compartirlo con sus amigos, y mañana nos vemos con una nueva entrevista. Hasta pronto. Gracias. Bye.